Bienvenidos al Arte de Resistir, Historias Resilientes. Esto es un espacio donde vamos a honrar la historia de las personas que han caído, pero también la historia de las personas que se han levantado. Yo soy Caro Giraldo, coach, y este es el Arte de Resistir, Historias Resilientes. Hoy tengo el honor y el privilegio de contar la historia de Franci Carmona. El primer capítulo de la historia de Franci Carmona. Franci, bienvenida. Bienvenida a este espacio. Claro, que ni hemos caído en la vida y nos hemos sentido solos, ¿cierto? Mi Caro, muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Bueno, aquí estamos para contar una historia real, una historia, mi propia historia, contarles, abrir un espacio, mi capítulo de vida que me quebró en algún momento. Y bueno, yo soy Franci Carmona, soy una mujer nacida en Cartago, hija de dos padres amorosos, llenos de amor, pero también con muchas heridas por sanar. Viví en una familia con abundancia, con lujos. Tengo dos hijas hermosísimas, una que me ha enseñado a ser lo más fuerte y resiliente en la vida. Historia después de. Y otra. Hablando de resiliencia, Juanita, hablando de resiliencia. Y otra hermosa bebé también de 10 años que me ha enseñado que el amor se vive en presencia, en abrazos, en sonrisas. Y bueno, Franci Carmona es un torbellino de vida. Bueno, soy una mujer espontánea, alegre, sociable, me encanta conversar con una cerveza, con un cafecito en la mano, olvidándome de que el tiempo existe. Soy una mujer trabajadora, me gusta viajar, me gusta salir a las cascadas, despistada, soy súper despistada, llego tarde, pero Caro, llego con el alma alegre, con el corazón abierto, con los brazos abiertos. Y bueno, soy una mujer soñadora. Una mujer que siempre quiere ir por más, que tiene buenas ideas. Y ahí vamos, en el trabajo de Franci Carmona. Sí, esa es Franci, y la idea era que todos estuviéramos atentos porque aquí es una historia de personas reales, no de héroes con capas, sino de personas reales. Personas que se cayeron y personas que se levantaron. Cuéntanos un poquito, después de que nos describiste muy bien quién era Franci, entremos un poquito más en materia. Cuéntanos un poquito. ¿Cuál fue de toda esta historia resiliente que tú tienes el primer quiebre? ¿Cómo empezaste a experimentar toda esta resiliencia que te ha llevado hasta aquí el día de hoy? Claro, hace más o menos, bueno, podemos como más o menos 6 años, 7 años tenía, digamos, vivía mi familia, mi pareja, mis 2 hijas, nuestra casa propia. Y tenía un proyecto de vida, digamos, también laboral, era ser concejal de Cartago. Empecé el proyecto de la candidatura, fue un trabajo de 2 años más o menos. Y bueno, cuando ya se dieron las elecciones, perdí la candidatura, no logré llegar a la curul. Entonces, digamos que ahí se siente uno que se frenan esos sueños, esas ideas de aportar, de transformar la ciudad, de apoyar a la ciudadanía desde esta curul. Entonces, pues se frena un sueño y pues sí. no fue como gran cosa porque fue un trabajo muy bonito, pero se sintió paradójico al perderlo porque también sentí que perdí el tiempo con mis hijas porque fueron 2 años de trabajo y de entrega al consejo, a la candidatura, y pues momentos pequeños de llevar a mi hija más pequeña a patinaje, llevarla a las clases de natación, en sus momentos de colegio, de pronto alguna celebración de cumpleaños o un paseo que tuvieran programado, muchas veces pues debía dejarlo a un lado para poder ocuparme. Tenía todas mis emociones, mi energía, mi tiempo concentrado en la candidatura, entonces mi familia quedó pues un poco rezagada. Sí. Entonces, bueno, perdí la candidatura en un octubre y también por esa misma semana quiebres de obviamente pues de ese distanciamiento, creo yo. Me separo, tuve un momento de la separación, recuerdo así como en cámara lenta
una tarde, una noche, esas que uno pues discute, entonces se toman las decisiones que se tienen que tomar y pues nada, simplemente ¿no? que no se esperaban, que no Son veces que llegan así. Claro. Y tomo pues algo de ropa porque pues me dejo llevar de la rabia, del enojo, del dolor, la angustia, eso eran todas mis emociones así como encontradas, en las que tomé mi ropa, algo de ropa porque no me la llevé toda, tomé algo de mi ropa, de las niñas, lo empaqué en una maleta y me fui. O sea, era como esa, no sé, era esa angustia que ni siquiera pues me sostuve una noche en mi propia casa. Y venías de perder la candidatura, empatas con la separación. Exactamente, entonces llego con una maletica pues a la casa de mi abuela, donde me quedo sin un espacio propio, sin closet, sin una cama propia, entonces con mis 2 hijas, entonces dormíamos las 3. Bueno, entonces eso también hace que uno se quiebre, que uno llegue como a un punto de wow, ¿qué está pasando? Sienta que el mundo se me cae, es que todo se me desestabiliza, o sea, mi proyecto laboral y de vida, porque era lo que es el tema de una vida política, se cae. Y también mi vida familiar también se derrumba, entonces ahí empieza mi quiebre, Caro, ahí empiezan mis momentos dolorosos de sufrimiento en silencio, de tratar de ser y de tener a mis nenas y mirarlas y sonreírles, porque no, es que no puedo tampoco, o sea, ya pasarles como ese dolor y ese llanto, porque pues igual estaban muy pequeñas, entonces era una incertidumbre muy grande de qué iba a pasar o qué iba a hacer con mi vida. Y fue muy chistoso y paradójico porque a los días también en busca como de esos aires, como bueno, hagamos algo, salgamos, entretengamos esta mente, pues ya lo que pasó, pero entonces como intentar hacer algo con mis nenas. Fui un domingo a almorzar a Alcalá, dizque un sancocho. Íbamos en la camioneta, yo tenía un carro y subiendo la vía se quemó, o sea, se me vara, se me apaga el carro, llamamos al mecánico, llamo a mi papá, que mi papá siempre ha sido pues una persona que pues si me pasa algo con los carros él siempre me apoya o manda a alguien o conoce a alguien, bueno, llamo yo a las personas pues digamos que siempre me han apoyado y no, el carro se quemó el motor, pérdida total del carro. Anteriormente también había tenido un accidente en él, entonces, bueno, ya pues como que era la pérdida total. Entonces eran una tras otra, Caro. Quizás esta historia no es como diga uno, ay, no, es que es una muy grande, muy grave, no, pero es que es como una suma de muchas cositas. ¿Sí? Es que sea grande o grave, es que cada quien carga su propio peso. Claro, es cierto. Y para mi nivel de conciencia y de madurez emocional era muy complejo. Demasiado. Muy complejo. Entonces ahí empezó mi quiebre. Bueno, mira esa historia, Franci, que fue una tras otra, y yo creo que todo lo que te pasó a ti ni siquiera esperabas y ni siquiera en algún momento pensaste que te iba a pasar. Y date cuenta, Franci, que la vida lo sorprende a uno, ¿cierto? Lo sorprende a uno con estas cosas, y yo creo que es cuando la vida posiblemente te está exigiendo un cambio. ¿Cierto que sí? Totalmente, claro, hay un cambio completo, hay una mirada diferente a la vida, al mundo, a las cosas, a todo, Caro, o sea, ya Franci no es la misma. Las situaciones obviamente pues ya uno las empieza como a ver diferente. Hasta de una manera bonita, Caro. Obviamente en ese momento no lo vi así. Lo aprendí con el tiempo. Con el tiempo lo aprendí con la madurez que va trayendo eso. Entonces, claro, efectivamente uno se transforma, uno tiene una visión de la vida completamente diferente. Con el tiempo, como dices tú, cuando la madurez llega, la madurez emocional llega, te das cuenta de que veíamos la vida o que la vivíamos muy basados desde el ego, desde esa mujer perfecta que siempre se quiere ver intacta en absolutamente todo, la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor hija,
la súper trabajadora, o sea, ese es el momento donde nos autosaboteamos, nos autoexigimos mucho más y sin conocernos, o sea, sin entender siquiera muchas veces cuál es el propósito de vida y si eso que nos estamos exigiendo realmente nos hace feliz o simplemente lo queremos hacer por mostrar, por hacer feliz a otros en muchas ocasiones. Entonces, yo pienso, Franci, que todas estas fracturas y todos estos quiebres también nos recuerda nuestra vulnerabilidad, ¿no? Porque el ego, cuando no comprendemos quiénes somos, operamos nuestra vida desde el ego, ¿cierto? Y el ego nos hace sentir intocables, ¿no? Totalmente. Intocables. Y cuando nos sentimos intocables, pensamos que ninguna de esta tragedia va a llegar porque nos sabemos buenas personas. Tú te sabías buena esposa, te sabías buena madre, te sabías buena candidata al consejo y nunca pensabas que a una buena persona le fueran a pasar muchas cosas. Claro, esa era de las cosas que más o sea, esa frase que tú dices que me creía buena persona y que a las personas buenas no les pasan este tipo de cosas. Créeme, Caro, que yo decía, pues yo no le hago mal a nadie. Hay un cuestionamiento interno. Pero culpable, o sea, no es ni siquiera ese cuestionamiento que dices, bueno, ¿qué hice mal? Analicemos la situación y a dónde vamos a dar el paso siguiente. No, es el cuestionamiento de ¿y yo qué hice? Y es que pasó eso. Y entonces también el cuestionamiento de señalando a los demás. Sí. Y entonces buscando el error en la familia, en cómo fui en mi crianza, en mis papás, o en si fui una hija criada de tal o tal manera, que tuve ciertos conocimientos desde niña en tales cosas. Entonces, claro, es ese juzgamiento propio, y ahí es donde te digo que el autosaboteo, porque empezamos a juzgarnos y a decir es que yo soy mala, es que yo no sirvo, es que yo no puedo, es que no de esto, no sirvo para hacer política, no sirvo para ser mamá, no soy buena esposa. Y entonces esto, y es que sí, yo sé que yo fui esto, yo fui aquello, fallé en esto, y efectivamente, claro. Es bonito obviamente mirarnos y entender cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras vulnerabilidades. Tener mucho valor. Pero con amor es el valor más importante. Ahí está la real fortaleza de la resiliencia. De la resiliencia. Es vernos con amor, esa es la verdadera fortaleza, Caro. Y no se aprende obviamente de la noche a la mañana, se da cuenta uno con el paso del tiempo y con esas ganas de querer ser mejor, de ser mejor uno mismo, de seguir creciendo en amor propio. Entonces ahí es donde se va fortaleciendo todo eso. Y claro, el acompañamiento de una coach, las ganas de escuchar un podcast, sí, las ganas de leerse un libro de superación, todo eso ayuda y va nutriendo el alma, va nutriendo nuestra mente y nos va mostrando que sí podemos y que tenemos muchos caminos y que efectivamente hay que abrazar esa oscuridad. Sí. Porque aunque todo el mundo se esté cayendo, como lo dijimos el otro día, aunque el mundo se esté cayendo encima, siempre hay belleza en cada cosa rota. Y hay mucha luz en la oscuridad. Y eso fue lo que he ido aprendiendo después de autosabotearme, después de culparme, después de sentirme la más mala. Y ¿sabes qué? Me acordaba también que muchas veces alguien me decía, es que estoy pagando un karma. ¿Qué es el karma? Y yo me sentía peor, Caro. Yo me sentía más triste todavía. Dios mío, y yo es en serio, yo buscaba qué era lo malo que había hecho. Pero sí, efectivamente, buscando ese amor propio y esas ganas de ser un buen ejemplo para mis hijas, porque yo no quiero que mis hijas crezcan viendo una mamá que no sabe manejar sus emociones, una mamá que se deja llevar por la ira, por el enojo, y que cuando nos aguantamos y nos guardamos eso y lo dejamos ahí, estallamos con las personas que no se lo merecen y con la forma no correcta en la que no queremos ser vistos. Entonces se vuelve algo muy bonito. Este trabajo es muy lindo porque lo hago para ser un buen ejemplo para ella, pero que también ella desde ahora, ellas van aprendiendo eso y todo es muy chévere, Caro, porque hoy
mi vida con mis hijas Es diferente. es diferente. Sí. Siento que podemos conversar, podemos hablar de problemas, de situaciones de la vida cotidiana, del colegio, sin miedo, sin que se sientan juzgadas, sino escuchadas, apoyadas y sí, efectivamente reprendidas, pero reprendidas desde el amor. Del amor. Y con los límites, exactamente. Entonces siento que esa parte de mi vida es de más gratificante que tengo hoy en día. Ahí tengo algo para decirte también, y es que ahí es donde te puedes dar cuenta o nos damos cuenta que el dolor es absolutamente necesario para la trascendencia humana. Claro que tenemos que ver el dolor, Franci, como el enemigo, que no tenemos que ver el dolor como el castigo, sino que tenemos que ver el dolor como el maestro. En el caso tuyo, que ese es el primer capítulo, porque de Franci vamos a tener 3 capítulos de la vida de ella. Tiene una vida supremamente nutrida por contar. Es una mujer que, aparte de la que admiro, Franci, llevas conmigo en un proceso muy juiciosa, ya hace 2 años, creciendo, 3 años, creciendo en este proceso de crecimiento, donde te puede ayudar también a que todas esas herramientas vayas trascendiendo todo lo que has venido viviendo. Claro. Pero también hay algo, y es que cuando el dolor se hace necesario en nuestra vida, tú ya no lo ves como ¿por qué me pasa esto a mí? Como lo estás viendo en primera instancia. Ajá. Sino que cuando ya vuelve y pasa, tú haces una pausa y dices, si está pasando esto es porque hay algo que vino a enseñarme. Claro, o algo que todavía no aprendí lo suficientemente bien y lo repetí, algún ciclo no cerrado, no sanado, sí. Claro, así vemos hoy en día las cosas y efectivamente el dolor es el único maestro. Si nosotros nos seguimos viviendo desde la comodidad, jamás nos daremos cuenta de realmente el poder o la capacidad de sanar o de llegar mucho más allá, porque estamos en la zona de confort. Entonces muy difícilmente vamos a transformarnos. Tú dijiste algo que me resonó mucho ahora, y es todo lo que te pasó te dio el poder de revisarte a ti misma, Franci, ¿no? De reconstruir. De reconstruirte, de revisarte, y no solamente eso. Mira, Franci, una de las cosas más valiosas y más tenaces que tenemos los seres humanos es vernos a nosotros mismos, ver nuestras caídas y nosotros mismos convertirnos en el sostén para volvernos a levantar. En ese momento estabas separada, tú no tenías nadie más que te diera, ven, yo te apoyo. O sea, comenzaste a reconstruirte tú misma, ¿correcto? Porque todo lo que tú creías seguro se vino abajo. Todo lo que tú creías seguro se vino abajo, y ese fue el momento que te ayudó a revisarte a ti misma, a ir hacia adentro y decir, pero ¿qué estoy pasando? Es si yo soy buena, ¿por qué pasa eso? ¿Cierto? Pero ya no se trata de ser buena o mala, ya no se trata de eso. Se trata de que hay algo que tenías que evolucionar, cambiar, transformar para poder evolucionar y convertirte en la maravillosa que te estás convirtiendo. En la maravillosa mamá también, porque me siento muy orgullosa como mamá y como mujer, obviamente. Efectivamente, Caro, uno de maravillosa tranquila que te voy a hacer, y es ¿cómo cambió la visión de ti misma, esa autoimagen que tenías sobre ti misma después de enfrentar todo esto que nos has contado hasta ahora? ¿Cómo ha cambiado? Claro, efectivamente mi visión cambia desde el momento en que empiezo a analizar y a mirarme de fondo, cuando decimos que volteamos el ojo para mirarnos adentro, a reconocer esas cosas malas que nosotros no queremos vernos, o que muchas veces también solo vemos lo malo, que solamente o no nos queremos ver como los malos, o no nos queremos ver nunca como buenos. Entonces o no encontramos como ese punto de quiebre. Entonces en ese momento, Caro, mi visión cambia en la forma en cómo me estoy mirando, en reconocerme absolutamente todo. Si a mí me dicen que soy irresponsable porque llego tarde, entonces yo ya no entro en conflicto, sino que yo digo, espere, ¿hasta qué punto realmente eso es cierto? Bueno, sí, eso sí lo reconozco mucho. Estoy trabajando porque todo es un proceso y vamos acomodando también mi tiempo. Pero en aceptarme tal cual como soy, ahí cambia parte de mi visión, de mi vida. Segundo, en medio del caos del tiempo que nos corre, que va, que viene, que tenemos tantas ocupaciones, se nos olvida mucho en agradecer.
agradecer porque en el día pueden pasar muchas cosas pequeñas, pero que nos llenan de valor, de amor, y el beso, el abrazo de la hija que cuando llegamos así súper afanados, súper estresados de lo que pasó, llegamos muy tarde del trabajo, y de esa nena que lo saluda a uno a veces como con amor o con ganas de contarle algo que le pasó en el colegio, en el día. Y muchas veces uno deja pasar el momento, entonces he aprendido mucho a identificar y a estar mucho más presente de cada cosa que pasa, de la discusión o de la amiga o la familia, cualquier persona que te cuente algo, o sea, me volví muchísimo más presente. Ahí cambia también mi visión de vida, ser mucho más presente. Y bueno, realmente en dejar que el ego coja su espacio, o sea, esté en su lugar donde tiene que estar, donde no me manda, donde soy yo quien le dice, espere un momentico que las riendas aquí las llevo yo y usted a mí no me va a decir cómo manejar ni mis emociones, ni mis acciones, ni nada. Entonces empezar a reconocer cuándo estoy tomando una decisión desde el ego o me estoy dejando llevar por el ego y cuándo realmente lo estoy acallando, porque no he aprendido del todo. Es un proceso complejo, pero siento que sí he avanzado. Y ya hay batallas que no peleo, que no las batallo como se dice. Y siento que vamos como evolucionando. Y como te digo, se nota mucho en la forma en cómo llevo ya hoy en día mi vida. En mi paz, en mi tranquilidad, en que ya difícilmente me descolocan por algo. Has ganado fuerza interna. Exactamente. Has ganado fuerza interna. Exactamente. Ya con esa fuerza interna estás operando tu vida desde otro lugar de la cual operabas antes. Exacto. Ahora nos vas a contestar, por favor. ¿En algún momento has fingido estar bien? ¿Quién no lo ha hecho, Caro? ¿Quién no? Supongo que muchos han fingido y a muchos nos pasará fingir estar bien, colocarme máscaras, una sonrisa por mis celos, o por cuestiones laborales, o porque se dio la salida con una amiga. Y entonces fingí de tal punto, Caro, de creer que fingiendo iba a manifestar estar bien. Si le contaba a alguien que estaba mal, entonces sentía que me estaba volviendo negativa, pesimista, y que entonces, ay no, qué pereza, entonces iba a cargar también a mis amigas o a mi gente con mis problemas. Aún así creo que varias veces pude desahogarme con muchas personas, pero pues era más como el hecho de uno no tener que hablar de la situación o del dolor para evitar eso, y porque así iba a traer toda la prosperidad y toda la tranquilidad a mi vida. Pero pues equivocadamente me dejaba llevar de eso, de que no lo estaba haciendo correctamente, porque las emociones no se pueden ocultar, Caro. Y ahí era lo que comentábamos anteriormente. Hay que dejarlas ser, hay que abrazarlas, hay que permitirles, no que tomen la rienda, pero sí entenderlas y darles una acción para poder avanzar, dar un paso adelante. Cuando miramos nuestras emociones y cuando logramos acallar el resto de cosas y simplemente entenderlas y darles con amor a qué es lo que se está viviendo, qué es lo que se está sintiendo, qué es lo que Franci quiere, cuál es mi propósito de vida, y con base en eso, la emoción que tenga en ese momento debe de ser manejada de una manera adecuada para lograr lo que yo quisiera en ese momento. Y si en ese momento era sanar, entonces era abrazar mi emoción, dejarla ser por el momento, permitírmela en unos instantes, llorando, era lo que hacía prácticamente, para poder llorando y hablándolo en algunas ocasiones. Aprendí a no hablarlas desde la negatividad o desde el pesimismo, o desde el ego, sí, desde el drama, eso, la victimización. Ay, porque víctima sí fui mucho tiempo, pero entonces aprendí, o sea, me victimizaba demasiado, que era lo que también, una de las oscuridades que aprendí como a reconocer en mí. Sí, aprendí a hablarlas desde el amor, desde la tranquilidad, desde como esa paz y esa, no sé cómo decirlo, como preciso, pero ya se puede desde su autenticidad, más desde lo que era Franci, ¿no? Menos desde tu ego, porque es el que se pone las máscaras, y cuando nos ponemos las máscaras queremos fingir, pero adentro somos nosotros los que no estamos bien. Entonces decidiste de una manera muy valiente, Franci,
porque se te cayó la candidatura, se te cayó el matrimonio, pasó lo del carro, tenías demasiado peso emocional en ti y elegiste, lo que elegiste cuando te revisaste a ti misma fue sostenerte y mientras que te ibas sosteniendo, te ibas reconstruyendo e ibas siendo la Franci en la que te estás convirtiendo todavía hoy en día, porque igual ese primer capítulo no hemos terminado con esta historia, falta un poco más de esta mujer que es un ejemplo de resiliencia, de poder y me llama mucho la atención porque ha sido una persona que has transformado el propósito o el poder más bien en fuerza, Franci, el poder en fuerza, porque te diste cuenta que en esos momentos de caída fue donde encontraste tu poder. Date cuenta de eso. Esos momentos de caída encontraste tu poder, fue ahí donde empezaste realmente a comprender quién era Franci, ¿sí? Y te llevó a comprender quién era Franci también el quitarte la máscara, ¿cierto? El dejar de actuar de una manera acomodada para poder encajar a la vista de los demás y poder continuar encajando en eso, ¿cierto? Y dejaste de actuar desde ahí para empezar a actuar de una manera mucho más auténtica y genuina. Le guste a quien le guste, se quedara contigo quien se quedara, pero lo más bonito es que toda esta historia tuya pulió tu esencia. Y te voy a decir una cosa, Franci. La esencia, esto que estás construyendo en este momento, esto es invaluable. La esencia tuya que floreció y que dejaste nacer en medio de todo este quebrantamiento, en medio de toda esta fractura, la esencia tuya es invaluable porque no se falsifica, no se compra y no se vende. Nada, esto que estás aflorando en este momento, después de este momento de dolor, todo, la única dueña de esto es Franci. Claro que Franci, una reflexión para las personas que están viviendo en este momento momentos difíciles, de caída, de quebrantamiento, de fractura interna, desde la historia que tú has vivido y continuamos viviendo porque la cuna a la tumba es una escuela, ¿cierto? ¿Qué les puedes decir a las personas que nos están viendo en este momento a partir de lo que tú has vivido? ¿Qué les puedes decir en este momento? Bueno, nunca estamos solos y siempre podemos apoyarnos de alguien que nos mire con amor, que ser resilientes es movernos mientras sanamos, no es esperar a sanar para mover. Vuelve a repetirlo, por favor. Muy bien, Franci. Bueno, que ser resilientes es movernos para sanar, no esperar a sanar para movernos, para empezar a mover. Movilizando, es decir, es avanzar. Herida, rota, quebrantada, como esta, pero continuar avanzando. Continuar por lo que tú dijiste. Exactamente, Caro. Basándonos en la fe. La fe no es solo un tatuaje que yo tengo y aparte por coincidencia son mis iniciales de mis nombres, la de Franci Elena. También reconocí después en ese tatuaje, a mí no me gustan los tatuajes, algún día me lo tatué. Y hoy lo llevo intacto, es mi pilar de vida, es confiar en el proceso. Lo que pasó tenía que pasar, lo que viene es porque va a tener que suceder, hay personas que se tendrán que alejar, otras llegarán, la vida sigue, continúa, pero sí, debemos es movernos con fe intacta en nosotros mismos, primero que todo en Dios, en esta religión en la que de pronto pues cada uno es esperar y igual hay que tomar acción, ¿no? Sí. Hay que tomar acción ya sea en apoyos gratuitos de libros, audiolibros, un coach, un podcast, no sé, algo que encuentras en internet. Ayudarte porque igual nosotros mismos somos los únicos que nos salimos de eso y que nos levantamos. Hay que ponernos de pie, sí permitirnos estar en su tristeza, en su momento difícil, pero igual coger la fuerza después de desahogar todo, coger la fuerza de levantarnos, de ponernos de rodilla, pedir fe, amor y que todo va a salir bien y continuar el proceso y encontrar un propósito que nos hace feliz y a dónde queremos llegar. Es básicamente como mi consejo y es muy fácil, es amor propio, es mirarnos dentro, es reconocernos, codificar muy especial
en el anterior video que hicimos, que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y es: recordemos que resistir no significa aguantar. Ah, es cierto. Regálanos por favor eso. Resistir no significa aguantar, significa resistir no significa aguantar. Es reconstruirnos. Es a reconstruirnos mientras que vamos avanzando con o solos, con sino con heridas, como sea, pero resistir no significa aguantar. Qué bonito, Franci, muchas gracias por estar en este primer capítulo del arte de resistir, historias resilientes. Con Franci vamos a tener 3 capítulos para que esta grandiosa mujer nos termine de contar esa historia tan especial que tiene. Muchas gracias, Franci, por haberte abierto en este podcast, por haber estado acá, por haber sido la precursora y la primera invitada de este podcast, por alimentar de que esto sea un espacio de catarsis colectiva, por contar tu historia con autenticidad, con genuinidad, sin paro, sin máscara, sin nada, ¿cierto? Porque ya conocemos que hay héroes sin tener necesidad de tener una capa, personas reales, personas del común, personas ciudadanos normales que tienen historias que valen la pena contar. Muchas gracias, Franci, por estar acá. Despídete de las personas que están viendo, por favor. Muchas gracias por escucharnos, por estar viéndonos. Los invitamos a que vean nuestros próximos capítulos. Y Caro, gracias, Dios te bendiga. Realmente agradezco muchísimo que hayan estos espacios, no solo para mí como la primera invitada, sino para muchas otras mujeres o personas, hombres, niños, niñas que pueden estar viviendo situaciones similares o más complejas, donde hablar nos sana más, muy porque bien. Es muy rico y gratificante escribir y pensar lo que voy a contar, porque eso me refuerza un poco más el conocimiento y las ganas de seguir avanzando. Entonces, muchas gracias por este espacio y Dios los bendiga. Muchas gracias a todos por estar acá en el arte de resistir, historias resilientes.